sacar foto como quieras, no te preocupes. Mike, obviously, welcome back. It's been about a year for you at this point. I guess what's the time away been like? Has it been maybe frustrating at all that you haven't been able to compete before now? Bienvenido una vez más. Hace más o menos un año que no peleas con nosotros. ¿Cómo ha sido ese tiempo sin pelear? ¿Ha sido frustrante en alguna capacidad? No, totalmente ha sido una experiencia para mí más. Seguir entrenando, no paré de entrenar. Estaba lesionado y seguí entrenando, pero pues eso me ha ayudado también a pensar mucho en mi carrera, en lo que quiero, y creo que es precisamente eso lo que me trajo hasta esta pelea, y creo que estoy muy completo ahora. Estoy totalmente sano para dar todo el día sábado. Nothing. I was actually not frustrating. It was an experience, another experience for me, something that added to what I've experienced in the past. I was injured and I was still training. I kept training, always active. I feel that just I was able to get better, get complete, and I'm at 100% right now. I'm very healthy for this fight and something that made me a better fighter. I guess maybe is that something that people might not realize? I mean, you're so young that you probably can get a lot better right now in between fights. Would you consider that accurate? Creo que mucha gente no se da cuenta a veces porque sos tan joven que puedes mejorar mucho y también físicamente cuando estás descansando entre dos peleas. ¿Te sientes así? O sea que para ti entre peleas que tienes es una oportunidad tremenda de que simplemente es ir hacia cielo. Así es, creo que me queda muchísimo camino por recorrer. Yo no, siempre lo he dicho, nunca esperé estar dentro de UFC a los 21 años, pero se dio la oportunidad, estoy agradecido y yo creo que la evolución está en mí, entonces voy a seguir creciendo todo esto que tengo todavía de carrera, si puedo hasta los 50 años. I know I have a long way to go, but I never thought that I was going to be able to say this, that being at the UFC at 21 years old. So I do feel that I can improve all the time, and I want to continue to improve and actually something just to tackle from the last answer, something I forgot there. He thought a lot about his career as well during the time off, and it tags onto this. I feel that I can keep doing this for a long time in my career, going even to 50 years old. Nice. Is it challenging at all? I mean, being a young guy coming into the UFC, getting wins, to just start thinking like, I know everything. I'm a natural at this. Is it hard to focus, to get better, and to not kind of believe your own hype maybe too much? Es difícil a veces enfocar solo porque estás así tan temprano, tan joven, tan así ya en la UFC y tan bien, estoy bien, ya estoy en la UFC, ya me está saliendo todo bien. Se pone un poco más difícil concentrarse porque esa situación es muy buena. No, yo creo que es todo lo contrario. Tengo que estar más concentrado, tengo que estar aún mejor preparado porque sé que ya UFC es un nivel súper elevado. Entonces creo que para mí es constante evolución, mejor concentración, y creo que estar aquí es un reto para mí diario, seguir entrenando, seguir mejorando, seguir siendo el mejor peleador de mi categoría, y pues creo que es lo que estoy tratando de hacer día a día. Actually, no, quite the contrary. Actually, if you're in the UFC, you have to continue to dedicate yourself and to get better. There's a lot of focus, a lot of concentration, there's a lot of hard work. And I take this as an opportunity to actually get better every day because in order to stay here, that's where you have to be. So I have to get better every day, and that's how I see the opportunity here. Very nice. Max Griffin, a veteran, I guess, what do you think about him as an opponent and what he presents to you? Max Griffin, un veterano, o sea, impresiones generales, ¿cómo lo ve como oponente y qué peligros te trae? Pues su experiencia es lo que más destaca en él, ya lleva rato dentro de UFC y creo que él también viene decidido a querer ganar y pues yo no me quedo atrás, vengo igual. Creo que esta es una gran oportunidad para mí de enfrentarme a un peleador ya experimentado para seguir evolucionando. I think his experience is his biggest advantage. Someone that has seen a lot of the UFC. He comes in wanting to win, and so am I. I'm not going to back down. And it's a great opportunity, obviously, to have such an experienced fighter for me to continue to improve in the UFC. Nice. Last thing for me, a big win here, I guess. How do you see your career progressing? Because you are young and you do have a lot of time, but are you eyeing the rankings and want that top-level opposition right away, or would you rather wait to face those top-tier names? Mi última pregunta, con todo lo que ha pasado, ¿cómo ves tu carrera en la UFC? O sea,
Tantas cosas buenas han pasado en tan poco tiempo, tan joven. ¿Cómo ves? Ya te ves en los rankings, ya te ves enfrentando a alguien que ahí más allá, o sea, ¿cuál es el próximo paso que podemos verte? Pues que sea lo que Dios quiera, yo simplemente quiero seguir entrenando, quiero seguir mejorando, quiero seguir dentro de UFC, quiero buscar la oportunidad de pulir todas mis herramientas para ser el mejor peleador. Quiero que pues la gente me vea aún en esta gran empresa brillar y que más ecuatorianos se junten a mí, a Chito también. Entonces quisiera que todo el mundo esté en total apoyo hacia mí, hacia mi carrera y hacia todo lo que se viene. I want to continue doing this. I want to continue to train. I want to continue to have the opportunity to fight, to actually evolve and fight, get better challenges, to shine, and to show people that myself and just like Chito Vera and everybody in Ecuador and at home can see me just improving and putting on a show. Hey, Michael. What made you get the throat tattoo? ¿Y de dónde viene este tatu? Bueno, siempre intentamos saber las razones por detrás de ese tatu acá en el cuello. Es la fecha del día de la pelea en que debuté en UFC. Fue la fecha, el día y el año en que debuté en UFC. Entonces me lo decidí impregnar como mi primer pelea. It was the date of my official debut of the UFC, so it was just very important for me, so I decided to actually put that in character here. Did it hurt? ¿Te lastimó? ¿Cómo duele? ¿Duele? Sí, ya. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo para hacerlo? Creo que fueron como 7 horas. About 7 7 horas. hours too. So, yeah. You were scheduled to fight Renat in last December. Is that a fight? And he's fighting on this card. Is that a fight that you would like to get rebooked at some point? Estabas para pelear la última vez con el oponente que está ahora acá en el UFC este fin de semana. ¿Es una pelea que quieres todavía? Sí, si se da la oportunidad y él gana su pelea, pues estaría bien pelear con él. De hecho, me lo topé en el sauna, estuvimos haciendo sauna juntos y pues todo bien, nos saludamos y si se da la oportunidad de pelear, peleamos. I mean, if he wins his fight, I win my fight. It'd be great and to actually have that opportunity. I mean, we've seen each other around, and if we have the opportunity, let's fight. And since your last fight, there's been 3 Mexican champions. Obviously, you're from Ecuador, but I know that you're around them. How happy has it been seeing the success of Alexa and Brandon and Yair? Desde que empezaste acá en la organización han sido 3 campeones mexicanos. Obviamente sabemos que sos de Ecuador, pero estás ahí en el ecosistema todo el tiempo. Sí. ¿Qué ha significado eso? ¿Qué significa ver a un Brandon y después ver a Yair y ver a Alexa campeones? Pues muchos, Brandon, Alexa, Yair, todos ellos son peleadores latinos que han entrenado en Latinoamérica y se han sacrificado mucho y muy aparte de eso se han buscado la oportunidad durante mucho tiempo por ser campeones y creo que el destino mismo lo quiso así y yo creo que si ellos pudieron, todos podemos y eso es lo que nos motiva a los latinos a seguir creciendo dentro de esta gran empresa. It means a lot. I mean, to see 3 Latin American fighters that fought so much, that worked so hard to get this, it means a lot to everyone. And it means a lot for all of us Latin people because we've seen them be champions, and maybe this means that we can become champions as well and keep growing in this company. Very important question. Who's the better Spider-Man, Peter Parker or Michael Morales? Michael Morales. Yeah. I'm useless. Listo. ¿Cómo estás? Max was just in here earlier. He seemed to show a bit of animosity towards the matchup with you. He even said that he wants you to remember the performance he plans on putting against you. How do you feel towards Max and in that aspect, and how are you approaching that? Solo algo más. Max estaba acá antes temprano y dijo una vez más, estaba un poco depreciando, diciendo que bueno, incluso quiere que te acuerdes de lo que va a pasar el sábado, de la performance que él va a tener. ¿Cómo te sientes con ese tipo, esa clase de opinión? Yo siempre me he topado con ese tipo de comentarios y creo que para mí cada quien está seguro de lo que dice, entonces yo estoy seguro de mi trabajo, de lo que he venido entrenando y lo respeto mucho y simplemente yo vine a hacer mi trabajo y pues a salir victorioso.
I've dealt with that situation, that kind of opinion and commentary my entire life. I think everybody's very sure of what they say and should reassure themselves. I'm very sure of my work and everything that I bring to the table, that I'm going just to keep a very, very respectful towards him and his journey in the UFC, and I'll just keep doing my work and keep winning. Y esa te la pregunto en español. Ya sé que representas a Ecuador y a México y ya acabas de mencionar los 3 campeones de México, pero ¿cómo se siente ver el crecimiento de las artes marciales mixtas en toda Latinoamérica? This question is about, obviously you represent Ecuador and Mexico. Seeing all those 3 champions from Mexico, they represent a lot for Latin America. What does that mean for MMA in Latin America in general? Muchísimo, porque realmente en mi país ha cambiado la mentalidad de los peleadores de vale todo, de jaula. Se están dando las oportunidades, dejan que los hijos pequeños comiencen a practicar. Los padres ya ven esto como un deporte más que como violencia pura. Entonces se está dando mucho crecimiento tanto en Ecuador, en Latinoamérica, en México, en todos lados. Entonces al ver eso, sé que hay oportunidades para ellos, sé que va a seguir creciendo este deporte porque es algo que nos gusta, nos apasiona. Entonces, pues ellos han dado el impulso de que más gente lo vea, más gente se motive a verlo y pues nos traiga hasta donde estamos ahora. It means a lot because a lot of people now, even since they're kids, they're more accepting to the sport. They're more accepting to the fact that it's a growing sport that they're putting in with their kids. Now they see it as it used to be, one free for all. It used to be anything goes, and now they see it as a regimented sport, something that's technical. They see it as a sport. They see it as an opportunity. They're putting their kids out there to fight. So now you see. En Latinoamérica. And how do you feel about being one of the leaders, actually, and one of the people, the standouts of this growth of MMA in Latin America? Pues estoy muy contento de que los niños o las personas jóvenes o los que quieran seguir entrenando en este deporte nos vean como inspiración, porque todos podemos, todos tenemos la capacidad de hacerlo, no hay excepciones, y yo creo que si continuamos con esa misma trayectoria que llevamos ahora, la gente se va a sumar y va a seguir considerando este deporte como algo muy valioso para ellos. Obviously very proud. It's very good to be actually representing this, and I think the more that we do to be an inspiration, I think more kids are going to come on board, and they're going to feel that inspiration, and they're going to be adding themselves to the fold and be with us. Thank you. One quick one for me. To piggyback off of Hero and Alex, you get to fight a week before 2 of those Mexican champions, that era we're talking about. Does that level things up further, and will you stick around a week to maybe catch that live at T-Mobile? Vas a estar acá obviamente peleando una semana antes de 290 con tantas peleas de tantos latinos que van a estar acá, o sea, una oportunidad de quedarse acá tal vez para ver las peleas. ¿Vas a estar? Sí, posiblemente sí esté. Quiero ver a pelear a Brandon, también Yasmín, mi compañera de entrenamiento, que va a estar ahí, y Chaires también lo acaban de incorporar a la cartelera. Entonces quisiera estar presente en el evento y pues, bueno, voy a estar presente en el evento y voy a estar apoyándolos, y junto a Martín también posiblemente estemos ahí. Of course, I am staying. I thought about staying at the event. I am staying at the event. It's going to be a great opportunity to see Brandon fight, and also Yasmin, who trains with us, and also Chaires, who just came on board as well. So myself and Martin are going to stay here for the fight. Thank you, sir. Good luck on Saturday. Thank you.